Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité correspondiente al 11 de julio de 2018, comité GSC. Con respecto al calendario económico, esta noche tenemos en China la publicación de desembolsos crediticios. En la zona euro tenemos declaraciones de varios miembros del Banco Central Europeo, entre los que se destaca el presidente y el economista en jefe de la entidad. En Estados Unidos acaba de ser publicada las cifras de precios al productor, con un incremento de este indicador a 3.4%, superior a lo que el mercado había anticipado de estabilidad en el 3.1%. Estamos viendo entonces presiones en lo que son los costos de los empresarios en los Estados Unidos. Más adelante se tiene la medición final de los inventarios mayoristas en los Estados Unidos con un crecimiento de 0.5% y como lo comentará Natalia, las cifras de inventarios semanales de petróleo en los Estados Unidos. Cerrando la mañana, comenzando la tarde, tenemos los resultados de la colocación de tesoros a 10 años por un monto de 22 billones de dólares. Y 3:30 de la tarde, cierre de mercado, las declaraciones del presidente de la Reserva de Nueva York, antes quien era presidente de la Reserva de San Francisco, John Williams, debutando en este cargo, que es el segundo puesto tal vez más relevante dentro de la Reserva Federal, después del presidente de la entidad. Con respecto a los anuncios de las últimas horas, el mercado se vio sorprendido negativamente, por supuesto, por los anuncios de la administración Trump de que de aquí a 2 meses incrementaría los aranceles a productos chinos que lleguen a este país, pero ahora está teniendo como objetivo ya no solamente 34 billones de dólares de importaciones, ni los 16 que se mencionó previamente, sino está hablando de 200 billones de dólares de productos chinos enviados a los Estados Unidos, de los cuales se excluyen los teléfonos celulares. Como mencionamos, habrá un periodo de 2 meses pues para comentarios por parte de los diferentes grupos de interés para empezar a hacer esta implementación. Recuerden que China solo importó desde los Estados Unidos productos por 135 billones de dólares, por lo cual la estrategia de la administración Trump es mostrar que China no tiene con qué responderles a estos aranceles, es decir, trata de evitar ese escalamiento que se está produciendo actualmente de 34, 16, 20, etcétera, etcétera. Y lo que decidió fue de una vez hablar de 200 billones que no podrían ser replicados. El gobierno chino, por su lado, simplemente se ha limitado hasta el momento de anunciar o de calificar la medida como totalmente inaceptable y el mercado está a la espera de la respuesta entonces que va a implementar. Obviamente China, como lo mencionamos ya hace cerca de unos 3 meses, cuando hicimos la comparación de niveles de importaciones de cada uno de los países, digamos que tenía más que perder en términos de magnitud, pero digamos, como hemos mencionado en varias ocasiones, en cierta medida el arreglo político en China tiene más margen de maniobra que en los Estados Unidos, sobre todo cuando se tiene estas elecciones de plazo intermedio en el Congreso estadounidense. Con relación a las reacciones dentro del mismo Estados Unidos, varios grupos se han manifestado contrarios a estas medidas que se estarían implementando. El primero de ellos, y muy cercano al gobierno del presidente Trump, es el jefe del Comité de Finanzas del Senado, que calificó esta medida como un poco temeraria, es decir, la ve ya en caso extremo. Los pequeños industriales advirtieron un efecto negativo para los hogares y trabajadores estadounidenses, pues obviamente estas medidas no vienen de manera unilateral, sino van a tener una respuesta por parte de la contraparte. Y UBS predijo que esto sin duda incrementará la inflación y afectará el crecimiento económico, es decir, aquellos todos inversionistas de renta fija y renta variable tendrán que estar sopesando estas dos fuerzas. Ya se dio a conocer que la compañía minera Río Tinto en los Estados Unidos está transfiriendo el arancel que se cobra a las importaciones de acero desde Canadá de un 10% al consumidor final. Tal vez este tema de los precios de los industriales que veíamos el día de hoy, el índice de precios mayorista, está sugiriendo ya la afectación de este tema, así como también, obviamente, los incrementos de los precios del petróleo. Y en esta parte es especialmente llamativo los efectos en temas de crecimiento que no se dan en el corto plazo, sino sobre todo en el mediano y largo plazo. Las últimas minutas de la Reserva Federal ya había mencionado que algunos distritos en los Estados Unidos estaban resintiendo su nivel de inversión, pues los empresarios ante la incertidumbre comercial estaban retrasando los planes de expansión. Y en otro frente que obviamente abrió el presidente Trump con
digamos, sus aliados o criticando a sus aliados tradicionales. Se prepara pues para la próxima reunión de la OTAN con una serie de críticas. Uno de ellos tiene que ver con el superávit comercial histórico o estructural que mantiene Europa con los Estados Unidos, el bajo gasto de defensa y el acuerdo de suministro de gas que tiene Rusia con Alemania. Dice que Alemania está atada de manos con Rusia y que esto es un riesgo que no debería permitirse. La respuesta la dio ya el secretario general de la OTAN, limitando a afirmarse que el tema del gasto de defensa sí era parte de los temas de la OTAN, pero que los otros que mencionó la administración Trump no son de su índole. Y en Europa, algunos miembros del Partido Conservador de la primera ministra británica Theresa May votarían en contra del plan del Brexit que ella está defendiendo y que está proponiendo. Obviamente es ese plan que aún defendería un nexo muy estrecho entre la Unión Europea y el Reino Unido y fue lo que motivó la renuncia de cabezas visibles del Brexit dentro de la administración de Theresa May. Pues bueno, algunos miembros del Partido Conservador de la primera ministra votarían en contra de este plan y pondría en riesgo que Theresa May se mantenga como primera ministra para cierre de año. Eso sería un efecto colateral. Con respecto a América Latina, se sabe que este viernes el presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, viajará a los Estados Unidos para reunirse con el secretario del Departamento de Estado para hablar básicamente tres temas. El primero de ellos, sin duda, el tema del Telecan. El segundo, temas de seguridad, seguramente hablarán temas de la frontera. Y el tercero tiene que ver con respecto a conceptos de desarrollo económico. Y para cerrar, en el Cono Sur, en la Argentina, el día de ayer se reunió el Banco Central manteniendo la tasa de referencia inalterada en el 40%, tal y como lo había estado esperando el mercado. También hizo una modificación a sus reuniones quincenales o 2 veces por mes que tiene esta entidad. Se dio paso a una reunión mensual únicamente, como lo tienen algunas entidades en América Latina. Hasta aquí lo que es los anuncios económicos en los mercados accionarios, pues sin duda nos hizo esperar la reacción de los inversionistas. Este anuncio de 200 billones en aranceles o de aranceles a 200 billones de productos importados por parte de los Estados Unidos desde China genera una fuerte presión bajista entre los diferentes mercados. En Asia, China cae cerca del 1.8% o cayó del 1.8% hoy. En Japón, la caída es del 1.2%, en Europa el 1.1% y los futuros de Estados Unidos caían cerca del 0.7%. Dos noticias corporativas referente a Estados Unidos. La primera de ellas relacionada con Fox. Hoy, pues a través también de información, se conoció que la compañía alcanzó un acuerdo para comprar la británica Sky con una oferta que valora entonces a esta última en 32.500 millones de dólares. Esto pues vence entonces la oferta de su rival Comcast, que también estaba pujando para la compra de esta compañía, y Fox espera recibir la aprobación de los reguladores británicos esta semana, luego de haber elevado su oferta a 14 libras por acción, representando una prima del 82% respecto al precio de cierre de Sky a diciembre del 2016, que sería entonces un múltiplo de 21 veces de beneficio por acción. Y en otras noticias ya relacionadas con Tesla, la compañía cerró un acuerdo para la construcción de una fábrica de autos en Shanghái, la primera fuera de Estados Unidos, que duplicaría la capacidad de manufactura de la marca en vehículos eléctricos. Puntualmente, Tesla planea producir los primeros autos 2 años después del comienzo de la construcción de la fábrica, llegando hasta los 500.000 vehículos anuales 2 o 3 años después. Veremos entonces que las acciones subían cerca de un 1.2% a esta hora de la mañana. La reacción pues bastante leve, dado que los inversionistas se preocupan un poco de dónde vendría entonces la caja necesaria o el efectivo para este tipo de inversiones de este nivel, a lo cual el presidente de la compañía, Elon Musk, dijo que pues espera que el flujo de caja sea bastante positivo para este año en la compañía y podría entonces seguir ampliando este horizonte de inversiones en el corto plazo. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, vamos a ver que pues se prevé lo que sería una apertura ligeramente a la baja, un retroceso del punto 65 antes de la apertura, pero vemos que pues continúa entonces esta tendencia positiva. De hecho, el día de ayer fue una muy buena jornada en la cual pues vemos los futuros se acercaron de nuevo a su nivel de los 2.800 puntos y si el movimiento persiste estaríamos planteando el siguiente nivel cercano a los 2.850. En cuanto al mercado de divisas,
Veremos entonces que en la jornada anterior el dólar se fortalecía frente a las principales monedas, puntualmente en lo que era fortalecimiento frente al yen, mientras los inversionistas pues intentan migrar un poco a activos más riesgosos, mientras la tensión comercial pues no ha tenido digamos que un impacto bastante fuerte en lo que es el mercado accionario ni el de divisas por el momento. El índice DXY, que mide la fortaleza de la moneda frente a las seis principales monedas globales, retorna al nivel de los 94 puntos en medio de una tendencia al alza que pues ya lleva 4 meses consecutivos. Por ende, la mayoría de las monedas retroceden durante la jornada de hoy. Vemos caídas en el dólar australiano, un retroceso del 0,78%. Y en cuanto a las monedas de mercados emergentes, el panorama pues es bastante semejante. Veremos también una caída entonces en el mismo, pues la mayoría se mantiene en el terreno negativo, caídas pronunciadas en lo que sería la lira turca, un retroceso del 1,2%, mostrando una vez más lo que es una alta volatilidad sobre esta moneda en las últimas jornadas, después digamos de presentar ganancias en lo que fue la jornada del lunes, retrocesos el día de ayer y pues hoy vemos que vuelve a perder frente al dólar. En cuanto al mercado de materiales básicos, el día de ayer, de hecho, el oro tocó uno de los máximos recientes, de en medio de que, pues, que estas tensiones comerciales, digamos que han mostrado algo de aplanamiento. Los metales, sin embargo, pues inician la jornada en el terreno negativo. Luego de esta escalada, impactando fuertemente lo que es el cobre, el zinc y el plomo, el cual llegaron a mínimos de un año el día en la jornada de ayer y hoy vemos ya algo de recuperación. Gracias, Natalia. Con relación al tema del mercado petrolero y para confirmar todos estos intereses de carácter geopolítico que se han venido moviendo durante los últimos meses, un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que llevan cerca de 3 días reunidos con funcionarios de Arabia Saudita para intentar, por un lado, bloquear el flujo de dinero hacia Irán, pero sin comprometer la estabilidad y el funcionamiento del mercado petrolero. Recuerden lo que se ha mencionado desde hace pues ya no solamente meses, sino trimestres, incluso años, de esa lucha al interior de la OPEP entre Arabia Saudita e Irán y el interés también de Estados Unidos de frenar en cierta medida el incremento de la injerencia de Irán en la región, al considerarlo un estado un poco peligroso para los intereses de los Estados Unidos y del mundo, como lo dice la propia administración Trump. Así que esto simplemente confirma esa dificultad que tiene la OPEP para tomar decisiones coordinadas y que muy probablemente veremos hacia futuro, digamos, más reacciones en esta parte. Tal vez lo más relevante de las últimas 24 horas sería simplemente confirmar que estas sanciones a Irán van a estar implementadas en un 100% para el 4 de noviembre y que, por supuesto, la reacción de mercado que ustedes están observando acá, sobre todo desde mediados de junio hasta estos días de julio, simplemente estaría siendo soportada por esa expectativa de el recorte de las ventas internacionales de Irán y la imposibilidad que tiene el mercado a corto plazo tal vez de compensar esto de manera fácil. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Ayer fue publicado el dato de inventarios de API, el cual mostró una caída de 6,79 millones de barriles de petróleo frente al dato anterior de la misma agencia, que fue un retroceso de 4,5 millones de barriles. Será clave esperar el día de hoy la cifra oficial que será publicada alrededor de las 9:30 de la mañana por el Instituto Internacional de Energía, frente al cual los analistas esperan una caída de 3,78 millones de barriles en el petróleo y una caída también en los inventarios de gasolina de 1 millón de barriles. Desde la parte técnica, pues se mantiene entonces la tendencia positiva como tendencia principal en el corto plazo. Sin embargo, teníamos esta primera señal de posible agotamiento desde el nivel de los 74 y el retroceso que fue generado en la jornada anterior, con lo cual se acerca de nuevo al nivel de los $73 y nos mantenemos monitoreando lo que sería el soporte en los 72, pero recordándoles que este nivel de los 74 pues supone el nivel de congestión en el que se ha mantenido el WTI durante las últimas 4 y casi 5 semanas. Los mercados de renta fija están en medio de dos fuerzas. Por un lado, este anuncio de aranceles sin duda incrementaría la inflación de corto plazo. Ya estamos viendo las presiones en los precios a los productores que
pues como mencionamos al comienzo de este comité, estaban por encima del 3% en los últimos 12 meses en incremento. Sin embargo, en el mediano y el largo plazo, lo otro que sopesan los inversionistas y la misma Reserva Federal es pues la afectación en crecimiento que supone estos aranceles. Así que, si bien es cierto, de corto plazo habría presiones alcistas por caracteres inflacionarios, de mediano y largo plazo habría presiones bajistas por menor crecimiento potencial. Y este nivel de regreso de la aversión al riesgo el día de hoy, que está pues surgiendo nuevamente en los mercados, obviamente ha generado demandas importantes o compras en diferentes títulos de referencia del mercado de renta fija. Por eso las tasas de tesoro se han mantenido relativamente estables, con unos descensos a comienzo de la mañana un poco más fuertes de un punto básico, pero en este momento muy estables frente al día, al cierre del día de ayer. Los únicos títulos que vienen perdiendo de manera decidida es la periferia europea, pues estos temas de arancel lo que hace es incrementar la aversión al riesgo, que afecta más a mercados emergentes y a temas de periferia europea como pues ustedes bien lo saben. Así que la jornada del día de hoy tenemos nuevamente caídas importantes en mercados accionarios, búsqueda de refugio en mercado de renta fija y una incertidumbre de cómo va a reaccionar China a estos anuncios de aranceles de Estados Unidos. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe de Colombia, donde el día de hoy estaremos presentando lo que hemos concluido acerca de los flujos de inversiones, ya no de acciones como lo presentamos a comienzo de semana, sino de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública. Como ustedes pueden ver en la gráfica inferior, lo que hemos decidido en esta ocasión es calcularles a ustedes cuánto de la colocación neta que realiza el gobierno cada año, cuánto de lo que aumenta en términos netos la deuda en deuda pública denominada en moneda local es absorbida por diferentes participantes. Como ustedes bien lo pueden ver, las barras azules muestran la absorción por parte de los inversionistas extranjeros que en el año 2015 llegaron a absorber cerca del 100% de la emisión del gobierno, cuando en ese momento se registró una liquidación de bancos que fue absorbida por los fondos de pensiones. Pues bien, desde ese año 2015 ha venido descendiendo esa absorción por parte de extranjeros y tal vez lo más relevante es lo que ocurrió durante el año 2018, donde esa absorción ha sido solamente de un 20%, con el mes de junio de solamente el 1%. Es decir, Colombia no ha estado ajeno a esas liquidaciones o a ese mal comportamiento internacional. Sin embargo, lo que ha sucedido en Colombia es que no están vendiendo los inversionistas extranjeros, pero sí están frenando o congelando esos ingresos al país. En cierta medida eso viene explicando por qué, como ustedes pueden ver o verán más adelante, una leve tendencia a la alza que se ha marcado durante el mes de junio en el mercado de deuda pública en cuanto a tasas de descuento se refiere. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En cuanto al índice Colcap, vemos que este mantiene entonces la tendencia a corto plazo, vemos estabilidad sobre la segunda banda del indicador de cerca a ese nivel de los 1560, nivel de congestión que hemos observado también durante los últimos 3 meses. La jornada anterior, la mayor parte de las acciones permanecieron en el terreno positivo, donde pues sobresale lo que fue el avance de ETB y Grupo Aval, eran las ganancias avanzando más de un 2% cada una de ellas. Y en el terreno negativo, Avianca sigue su caída con un retroceso del 0.64%, donde veremos que pues la acción sigue fuertemente impactada y cercana a esos niveles mínimos no registrados para la misma. Respecto a esta, tuvimos entonces ayer la publicación de la actualización operacional, las cifras referentes para el mes de junio, lo cual los números siguen mostrando debilidad pronunciada en el mercado local y una estabilidad en el mercado internacional que pues no logra compensar entonces esta mala dinámica en el mercado local, y pues en el tráfico de pasajeros puntualmente vamos a ver que se ve un retroceso muy fuerte que impactó entonces las cifras también consolidadas con una caída del 7,6% en el total de pasajeros. De las cifras consolidadas vemos que se atribuye principalmente a lo que fue la caída en el mercado doméstico, un retroceso del 10,6% en el total de pasajeros transportados, lo cual pues sumado a lo que fue el indicador ASC y RPK también retrocediendo un 10% y un 8% respectivamente, generó entonces que se afectara fuertemente lo que fueron las cifras consolidadas. Vemos un factor de ocupación que aumenta levemente 1,9 puntos porcentuales, pero pues el mensaje sigue siendo claro: la debilidad en el mercado local, por lo que se intuye serían mayores costos de combustibles,
sumado a una mayor competencia de las aerolíneas low cost o lo que son las aerolíneas que han entrado al mercado con unos precios bastante competitivos frente a lo que sería aerolíneas tradicionales como es el caso de Avianca. Tener en cuenta que junio es uno de los meses donde mayor número de personas viaja por la estacionalidad y por el tema de vacaciones, pero pues parece que no se reflejó por lo menos en el mercado doméstico puntualmente para Avianca. En cuanto al mercado internacional, el número total de pasajeros cayó un 3,3%, pero los demás indicadores se mantuvieron en el terreno positivo. Se ve un avance de los ASC de 2,5% y de los RPKs del 3,2%, lo que se traduce en más kilómetros volados y mayor número de pasajeros pagos. Por ende, aunque el total de pasajeros disminuyó, la estabilidad en las demás cifras pues no nos genera preocupación por el momento en este segmento. Debemos continuar monitoreando este desempeño en lo que será la próxima entrega de resultados financieros del segundo trimestre del 2018, pero pues la acción es probable que continúe la caída pronunciada de los últimos meses. Les recuerdo que ya en lo corrido del año ha caído casi un 20%, teniendo pues ya como referencia lo que sería el siguiente soporte cercano a los 2.000 pesos por acción. Pasando entonces ahora con ya noticias relacionadas con Grupo Sura. El día de ayer, pues se informó a través de la superintendencia que continúa el proceso de compraventa por parte de Sura Asset Management de la totalidad de las acciones que tiene la aseguradora mexicana Seguros de Vida Sura México como parte del plan que pues ya hemos venido mencionando que tiene la organización para ir, digamos que uniendo todos los activos de las diferentes regionales en los próximos meses. Ya han obtenido los permisos regulatorios para proceder con la transacción, así que continuarán entonces con este movimiento ya un poco más de carácter de gobierno corporativo. Como se ve desde la parte técnica, se mantiene esa tendencia positiva, sin embargo, pues vimos algo de retrocesos durante las últimas dos jornadas. Sobre este emisor mantenemos recomendación de compra con nivel objetivo cercano a los 39.000 pesos, que supone una valorización cercana al 5% desde el precio actual y lo que sería nuestro nivel de soporte para controlar la posición cercano a los 36.000 pesos. Y ya pasando con el análisis de la acción de éxito, continúa, pues digamos que sobre este emisor continúa lo que es la debilidad de los últimos meses. Hemos visto algo de tendencia a mantenerse sobre ese nivel de los 16.000 pesos luego de haber retrocedido fuertemente en lo que fue mediados de junio, principalmente por lo que fue el contexto y la coyuntura en Brasil, que impacta fuertemente a GPA, el paro de camioneros y después las cifras económicas que mostraron algo de debilidad en la economía, presionan un poco a la baja lo que sería la durante estos meses, por lo cual se mantiene sobre ese nivel de los 16.000 pesos, pero por el momento no tenemos una tendencia clara, así que se debe monitorear lo que sería el nivel de los 15.500 como soporte en el corto plazo y ya posteriormente entrar a evaluar cuál sería nuestro nivel de entrada óptimo y en qué momento además hacerlo. Los resultados para el segundo trimestre no han sido, no se ha dado, digamos que la fecha en la cual saldrán, pero ya tenemos la fecha para GPA que será para finales de agosto. Y pasando con el peso colombiano, vamos a ver cómo este mantiene también la señal de tendencia a la baja. Durante la jornada anterior se ubicó sobre ese nivel de los 2.873 pesos y ahora vemos que pues a una apertura ligeramente al alza sobre el nivel de los 2.878, pero en medio de esta señal a la baja, así que seguir monitoreando en los niveles intradiarios 2.895 y posteriormente nuestra resistencia y nivel clave sobre los 2.900 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, cerraron sobre el 6.13 durante la jornada anterior. Vemos una apertura sobre este mismo nivel. Se mantiene la tendencia positiva en términos de tasa y ya se está acercando a lo que sería la primera banda del indicador sobre el nivel de los 6,15. Así que niveles sería el 6,15, el 6,13, que fue el nivel de cierre de la jornada anterior, y posteriormente el soporte y la tercera y última banda sobre el 6%. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.